Bueno, buen día para todos. En este momento les traigo algo un poco diferente. Vamos a hacer un análisis estético de la película La Vendedora de Rosas con base en su inspiración del cuento de Hans Christian Andersen que se llama La Vendedora de Cerillas. Este trabajo hace parte de una asignatura que se llama Cine y Literatura de la Universidad Federal de Espíritu Santo dentro del contexto de mi maestría en letras. Bueno, entonces para empezar me gustaría empezar diciendo que Víctor Gaviria es un director colombiano. Él ha sido destacado porque ha producido varias películas, entre ellas una que se llama La Mujer del Animal, que es relativamente reciente. Es una historia supremamente chocante, es una historia que intenta retratar, digamos, un contexto real, una representación de una mujer que ha sido abusada por su compañero y que por supuesto ha sido víctima de una cantidad de maltratos. En este caso nos vamos a concentrar en la película La Vendedora de Rosas del año 1998, de la cual también recordamos varias frases muy célebres que circulan por ahí en internet, algunos videos cortos, pero entonces vamos a ver bien de qué se trata. Entonces, como les venía diciendo, La Vendedora de Rosas es inspiración, o digamos es la interpretación cinematográfica de un cuento que originalmente se llama Den Lilpige Mensvolstikern. Bueno, no sé realmente cómo se pronuncia, pero en pocas palabras es La Vendedora de Rosas, La Vendedora de Cerillas, La Vendedora de Fósforos, de un autor que se llama Hans Christian Andersen y fue publicado en el año de 1844. Entonces, tenemos hace más de 150 años, ¿no? Más o menos, una representación filmográfica de este cuento y vamos a ver de qué se trata ambas. ¿Qué podemos ver acá en estas portadas? Podemos ver dos cosas importantes y es algo que explicaremos un poco más adelante y es que hay una transformación de ese contexto de la película. Ya todos sabemos que algunas personas dicen, no, pero es que es mejor leer el libro o ver la película. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que ambas son perspectivas válidas y dependiendo de las preferencias de la persona, pues va a escoger uno u otro. Siempre dirán, bueno, es que la película no es fiel reproducción del libro. No necesariamente, o sea, los libros no necesariamente tienen que servir como guiones de las películas, porque a propósito no serían, digamos, fáciles de llevar a cabo. Entonces, hay algunas transformaciones, hay por supuesto la conservación de la esencia, pero yo creo que La Vendedora de Rosas implica un poco más. Con respecto al cuento, bueno, el cuento de Hans Christian Andersen esencialmente se trata de una niña que estaba en la calle, es una niña supremamente pobre, estamos hablando de un país nórdico, y en Navidad, en invierno, esta niña estaba vendiendo fósforos, vendiendo cerillas. Nadie le compraba las cerillas hasta que finalmente se acurrucó en un lugar en la calle para protegerse del frío y lo que sucedió fue que como tenía tanto frío empezó a gastar las cerillas para calentarse y terminó gastándolas todas, pero entonces la niña finalmente muere de hipotermia, con hambre, abandonada de todo el mundo, de la sociedad y como con esa aura de tristeza que inspira, qué pesar de esa niña, porque nadie la ayuda. Hay una escena muy, muy específica y es donde ella como que imagina, o digamos está en esa fase, en ese proceso de morir, y ella imagina a la abuelita que viene por ella. Y ella dice, abuelita, llévame contigo, ¿no? Dice, vovoziña, abuelita, gritó la niña, llévame contigo. Cuando el fósforo se apague, yo sé bien que no la veré de nuevo. Ahora vas a desaparecer como la chimenea de hierro y como el pavo asado con ese bonito pesebre. Estamos hablando de una época de diciembre, ¿no? Entonces ella tenía como esa ilusión al encender los fósforos, al sentirse un poco, eh, digamos, a gusto con el fuego de los fósforos. Pero vamos a ver qué pasa luego. En la película hay una escena donde la protagonista, que es Lady Tavares, la conocemos bien, ella está alucinando de alguna forma que quien se presenta de frente en esta foto a la derecha es esencialmente su abuelita. Ella siempre vive alucinando con su abuelita. Le dice, mamita, mamita, lléveme, mamita, no se vaya. Pero esencialmente no son los fósforos lo que la calientan a ella, lo que le permite, digamos, esa sensación de aparente bienestar y que le procura esas alucinaciones, sino su adicción al sacol, ¿no? O sea,
Son cosas, son casos completamente diferentes, pero que esto es una muestra de un recurso muy importante en la representación cinematográfica de obras literarias. Bueno, ¿qué podemos decir en términos generales de la industria cultural chipchombiana? ¿Cómo decirlo? Chipchombia es una especie de concepto introducido por Martín de Francisco y Santiago Moure en uno de sus programas que se llama El Siguiente Programa, y por supuesto es una representación satírica de lo absurdo que puede llegar a ser Colombia, pero que de cierto modo representa esa realidad que nosotros vivimos. ¿Por qué chipchombiana? Bueno, porque yo creería que al igual que otros países, la producción cinematográfica colombiana es buena, podría decirlo, tiene técnica, pero no se acerca a una estética realista relevante, lo cual hace que sus producciones sean esencialmente de entretenimiento y no de transformación social como las artes. Si nosotros consideramos el cine como un arte, nosotros deberíamos tener, además de entretenimiento, transformación social. Vamos a ver algunos ejemplos. Una de ellas es una novela de Fernando Vallejo que se llama La Virgen de los Sicarios, lo tenemos en el extremo izquierdo, y por supuesto hubo una película que se llamaba también La Virgen de los Sicarios, que representa esta novela. Voy a ser honesto, no he visto la película ni he leído la novela, pero esencialmente trata ese tema del sicariato que estuvo, por supuesto, muy vigente en Colombia en la época de los años 90, al igual que La Vendedora de Rosas. Otro ejemplo de transformación cinematográfica de una obra literaria es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Hasta ahora Gabo como que no había permitido que se le hicieran representaciones cinematográficas de sus obras, porque digamos él tenía como una especie de temor de que esas representaciones fueran mal hechas. Eso lo leí en un libro que se llama El vicio incurable de contar. Es un libro muy resumido sobre la obra de García Márquez, muy interesante para que lo lean. Se me escapa el nombre del autor ahora. Pero en pocas palabras, esto es una realización que creo no es colombiana, si no estoy mal es mexicana y norteamericana, entonces yo creo que el contexto incluso es diferente. Sin embargo, después de haber leído tanto el libro como haber visto la película, yo creería que la representación es buena, pero diría que la fotografía no es de muy buena calidad, tampoco los efectos especiales en la película, entonces, a pesar de que la intención es buena, no creo que tenga calidad fílmica. Bueno, son varias cosas. Entre otras tenemos el típico cine colombiano de comedia, como Los Huesos de El Paseo, que llevan hasta 5 películas sobre ese tema, un humor refrito y absurdo que lo único que hace, al igual que El Coco, ¿no? Que es hecha por unos comediantes, esencialmente saquen esos temas risibles, pero que esencialmente se concentran en, digamos, en el negro, el homosexual, el campesino, la gomela, ¿no? La persona de clase alta, y lo mismo está en El Paseo. Eso es una especie de fauna de lo que es la sociedad colombiana, en donde tenemos el gordo, el chiquito, el flaco, entonces es como que ese humor que termina siendo humor, pero que tampoco es arte como tal. Si hablamos de arte como transformación social, tampoco se trata de esto. Leía en alguna parte, no recuerdo en dónde, yo no sé si es un texto de Bertolt Brecht, pero puedo estar equivocado, no recuerdo realmente. Decía, el oprimido hace humor sobre sí mismo, ¿no? Eh, Ahora, digamos, la persona liberada hace humor sobre el opresor. Entonces, tenemos que mirar realmente, por ejemplo, el humor que hace Alejandro Riaño con su personaje de Gomelo así súper sobreactuado, digamos, es el mismo tipo de humor que hacen estas personas en estas películas. Bueno, por otro lado tenemos un par de documentales muy interesantes. Uno se llama El abrazo de la serpiente, es una especie de filme documental que retrata un viaje por el Amazonas de unos exploradores y que por supuesto tratan temas tan sensibles como la inmigración de los jesuitas y sus misiones en el Amazonas, con un tema de explotación, con un tema de tradición oral, hay un tema de conservación cultural muy bueno, muy bacano y hasta un tanto místico, diría así. Esta película, El abrazo de la serpiente, tuvo muy buenas críticas, muy buenas referencias.
Por otra parte, tenemos un documental que se llama Señorita María. Señorita María, tuve la oportunidad de conocerlo en el Festival Internacional de Cine de Amiens en Francia en el año 2018 y fue una experiencia muy buena porque ver un filme colombiano criticado dentro del contexto de un Festival Internacional de Cine en Europa fue muy bueno para mí. En este caso, María Luisa es un travesti campesino de un pueblo de Boyacá, es un pueblo supremamente conservador y que por supuesto transmite la esencia de las vicisitudes sobre las cuales tienen que atravesar este tipo de personas. Y finalmente tenemos otro que se llama Golpe de Estadio. Golpe de Estadio es una producción que no he visto realmente, pero pues que a pesar de ser un filme colombiano no tan divulgado, trata temas muy interesantes. Vamos con un poco de teoría, ¿sí? Hablando de esta representación estética sobre el cine. Podemos decir que el cine brasilero ha sido altamente influenciado por la industria cultural norteamericana. Esto en un texto de Sodré de 1989 y de la misma forma lo fue el cine colombiano. Si nosotros nos ponemos a pensar en la esencia del cine colombiano, sabemos que antes teníamos los teatros, antes teníamos esos cines más locales, ¿no? Como el Teatro Manizales, por ejemplo, pero que se fueron acabando y que hoy en día fueron reemplazadas por estas salas de cine como Cinemark, Cine Colombia, Cinépolis, que son puras cadenas de cine que lo que hacen es difundir la industria cultural norteamericana y pues por supuesto darle difusión a los filmes locales, pero digamos desde una perspectiva estética diferente. Esa organización industrial trasplantada para la producción fílmica se constituyó en un modelo triádico, digámoslo así. Tiene tres aspectos principales esta cuestión de la industria cultural del cine. Un gran modo de producción para la realización de filmes a partir de modelos de estudios ya existentes, es decir, estamos hablando de Hollywood. Estamos hablando de la escalabilidad de la producción de películas, no como arte, sino como un producto, como si fueran una fábrica. Segundo aspecto importante, la mitificación de los actores y actrices como el sistema de las superestrellas de Hollywood, ¿sí? Que fascinaba a los espectadores y promovía los productos de la industria cinematográfica, tenidos como atracción de masas. Si nosotros vemos el actor colombiano que triunfó en Hollywood, ¿sí? Sofía Vergara, la actriz colombiana que actuó en Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros vemos, bueno, el director de cine que encontró trabajo en Hollywood, yo creo que todo eso hace parte de la industria cultural norteamericana en detrimento de la industria cultural local. Y finalmente, el código regulador de mensajes vehiculados en las películas que procuraba mantener la armonía entre Hollywood y las instituciones guardianas de la moral de la sociedad estadounidense. Y esto es muy importante recalcar porque si nos ponemos a ver cualquier película norteamericana, tiene una bandera de Estados Unidos. Siempre, en toda película producida en Estados Unidos, siempre hay una bandera de Estados Unidos. O el Empire State Building. Recordemos esa escena de King Kong, ¿no? De la original, el cual el gorila está escalando el Empire State como símbolo del poder norteamericano. Theodor Adorno, en el año 1982, explica que el sentido del arte reside en la mímesis. Por lo tanto, en la tentativa de imitar o reproducir el mundo, el arte crea algo nuevo. O sea, el arte crea, el arte no destruye ni reproduce, el arte crea algo nuevo. En el caso del cine hollywoodiano, lo que más se observa es justamente la reproducción de la negación de esa relación dialéctica inherente al impulso mimético. Es decir, en Hollywood no se crea algo nuevo, en Hollywood se reciclan esas historias de superhéroes, esas historias de guerra, esas historias donde llega el super Rambo salvando todo el mundo. Y ojo, que esas historias están yendo un poco más allá sobre la ciencia ficción y estamos viendo de que en películas como por ejemplo The Martian, es una película colonialista de Marte, donde por supuesto se ve mucha ciencia, entretiene bastante y todo, pero que está detrás de esas intenciones colonialistas, como lo fue en algún momento la industria cultural norteamericana del cine después de la Segunda Guerra Mundial, en el Trümmer Film, que fue un movimiento cinematográfico alemán para la reconstrucción europea. Eso es un tema un poco más profundo, no nos vamos a ir por ese lado,
pero nos vamos a entrar un poco más en el caso colombiano. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá por ahora? Tenemos que, primero, una industria cultural norteamericana que limita la industria cultural colombiana. ¿Por qué? Porque llega cine norteamericano, llega cine hollywoodiano y lo que hace es pedirle al cine colombiano, mire, vamos a hacer un trato. El 70% de las películas que ustedes exhiban van a ser nuestras. Si ustedes no aceptan, no les mandamos películas, su industria cinematográfica se cae, las salas de cine quiebran y aumenta el desempleo y la pobreza. Entonces eso es como una forma de presionar así muy, muy sutil. Por lo tanto, casi todas las películas que vemos en Colombia son de Estados Unidos y cuando hay una producción colombiana la dejan 1 o 2 semanitas, no más. Según Joao Brito, en técnicas de representación cinematográfica hay 3 elementos importantes a destacar que son la edición, el deslocamiento y la transformación. Esto es como cuando uno dice, no, la película no se parece en nada al libro. No, es que usted ve la película y la película es como un resumen del libro. Pero también hay casos donde la película dice mucho más que la obra literaria, y este es el caso. Por lo tanto, La vendedora de rosas, según la teoría de Joao Brito, hay representado un efecto de adición. ¿Por qué? En La vendedora de rosas, nosotros tenemos una niña que vende rosas y que por supuesto está inmensa dentro de un contexto urbano, socialmente difícil, donde además de la historia de la niña de la vendedora de rosas, tenemos historias paralelas, como las personas que vemos acá en el extremo superior izquierdo, que es la pandilla de Don Neto, el Zarco, el enano, ¿cierto? Ellos están ahí muy tranquilos consumiendo cocaína y planeando sus crímenes. Eso no aparece en el filme original, perdón, en el cuento original de La vendedora de cerillas. Por otra parte, tenemos un efecto de deslocamiento, desplazamiento, porque si bien tenemos en el cuento original un ambiente urbano y callejero, estamos hablando que estamos en finales de, bueno, mitad del siglo XIX y en un país nórdico en invierno. Ese deslocamiento lo transformamos para una avenida de Medellín, para las calles de Medellín, en Colombia, en los años 90, ¿sí? En cuanto a la fotografía, podríamos decir que es muy interesante pensar en que 2 tercios de la película está con una fotografía azul, oscuro, negro, rojo. Esos tonos crean ese ambiente lúgubre, ese ambiente decadente, ¿sí? Solo una pequeña parte está de día, como en esta escena por acá en la calle. Y hay un efecto de transformación de lo que se dice en el cuento con respecto a lo que se dice en la película. Y es que, por ejemplo, hay una escena en el cuento donde la niña mira a través de una ventana cómo hay una familia que está teniendo una cena de Navidad muy calurosa, muy bonita, muy deliciosa, pero por supuesto en La vendedora de rosas la transformación de la escena se torna cuando Lady Tavares y otro de los protagonistas están en un andén de una casa y pues bueno, empiezan a mirar cómo la familia tiene una cena navideña muy acogedora mientras estos niños de calle sufren de tanta desolación y desesperación y consumo de drogas. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir que la estética realista, si bien representa, puede convertirse en una especie de espejo de la realidad nacional, porque podemos decir que La vendedora de rosas, al igual que Ciudad de Dios en el contexto brasilero, porque Ciudad de Dios también tiene una película, representa la realidad de las comunas de Medellín, los niños de calle, la delincuencia, el boom de las drogas en los años 90, pero no va más allá, no va a la raíz del problema. Si nosotros nos concentramos en la estética realista, propuesta no solamente en adorno con respecto al cine, sino en términos literarios, si vamos a hablar ya más de La vendedora de cerillas, con respecto al cuento de Andersen, podríamos decir que esa representación realista va mucho más allá si fuera directamente a la raíz del problema. Es decir, no basta con decir, no basta con decir, y acá estamos hablando con una representación de George Lukács, que es un filósofo europeo que he venido trabajando a través de mi tesis de maestría, y es que si nosotros no vamos a la raíz del problema,
no se está siendo totalmente realista. Es decir, naturalismo por un lado es representar todos estos niños de calle consumiendo drogas y delinquiendo, pero realismo es entender el entorno social y los orígenes que determinan las condiciones sociales de estos niños que realmente vienen siendo más que todo víctimas, no victimarios. A continuación, algunas referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta y por supuesto les voy a mostrar el tráiler de la película para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Les voy a mostrar entonces el tráiler. ¿Usted ha visto una niña que vive en Miramar y que vende rosas? Ah, está muy china, me la regalar. Yo he visto bien enamorada, pero ay, puta. Como lo quiero, lo puedo olvidar, sí, puta. Te la robaron, rato. Ahorita, maricona, que todo bien, ya perdiste. ¿Cómo es que me vas a meter este ganso ciego a esta perra, hijo de puta? Oiga más, que coma mierda al culo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Estaré muy atento a sus comentarios. Si tienen dudas o preguntas, por favor escríbanlas y vamos a intentar responderlas. Un abrazo para todos.